División de polinomio entre polinomio. Dados dos polinomios p y q en una variable, entonces existen los polinomios d y r tales que el polinomio p es igual al polinomio q por el polinomio d más r. Esto, en otras palabras, es lo que ya conocemos como algoritmo de la división. El polinomio p, que es el dividendo, es igual al polinomio cociente por el polinomio divisor más el polinomio residuo. Vamos a realizar unos ejemplos utilizando la estrategia de división que se conoce como división larga de polinomios. Comenzamos con la división de x al cubo más 3x cuadrado menos 5x menos 4 entre el binomio x más 2. Y vamos a escribir el dividendo en la forma q por d más r. Para comenzar la división larga, los términos del dividendo y el divisor se encuentran ordenados de acuerdo a las potencias y de manera decreciente. Esto es lo primero que tenemos que verificar, que los términos del polinomio dividendo y divisor se encuentren ordenados con respecto a la variable de manera decrecientes y además que ambos polinomios estén completos. Y luego la división se escribe como que fuera división aritmética. Entonces comenzamos el proceso. Se divide el primer término del polinomio dividendo, que es x al cubo, entre el primer término del divisor. Esto nos da x al cuadrado y ese es el primer término en el cociente. Luego este primer término se multiplica por el divisor y se resta del dividendo. Es decir, x cuadrado por x nos da x al cubo y esto se resta del dividendo. Luego, x cuadrado por 2 nos da 2x cuadrado y esto se resta del dividendo. Ahora realizamos la reducción de términos semejantes. Tenemos que x al cubo menos x al cubo se elimina. 3x cuadrado menos 2x cuadrado es una x cuadrada. Y bajamos el siguiente término, que es menos 5x. Ahora repetimos el proceso y dividimos el primer término de este nuevo dividendo entre el primer término del divisor. X cuadrado entre x nos da x. Y ahora multiplicamos este término que hemos encontrado, x, por el divisor y lo restamos del dividendo. X por x nos da x cuadrado y lo restamos del dividendo, menos x cuadrado. Luego x por 2 nos da 2x y lo restamos del dividendo. Ahora hacemos reducción de términos. Los términos x cuadrado se eliminan porque son opuestos. Menos 5 menos 2 es menos 7 y es semejante, sería x. Luego bajamos el último término que es menos 4 y repetimos dividiendo el primer término del dividendo, nuestro nuevo dividendo, entre el primer término siempre del divisor. Menos 7x entre x nos da menos 7 y ahora menos 7 lo multiplicamos por el divisor y lo restamos del dividendo. Menos 7 por x es menos 7x, por lo que su resta sería más 7x, el opuesto de menos 7x. Y menos 7 por 2 nos da como resultado menos 14 y lo restamos, se convierte en suma del dividendo. Ahora realizamos la reducción de términos. Menos 7x se elimina y menos 4 más 14 es más 10. Por lo que con esto ya podemos escribir el dividendo de la forma q por d más r, que sería la siguiente. El dividendo es x al cubo más 3x cuadrado menos 5x menos 4 y este sería igual a el polinomio cociente, que es x cuadrado más x menos 7 por el polinomio divisor, que es x más 2, y a esto le añadimos el residuo que en este caso nos dio 10. Y tenemos acá el residuo que está sumando. Tenemos el cociente, que es el primero de los dos factores, y el polinomio divisor, que es x más 2. Entonces ya tenemos o hemos expresado el dividendo en la forma q por d más r. Este es nuestro resultado. Veamos un segundo ejemplo utilizando la división larga. Se nos pide que dividamos el polinomio 2x al cubo menos 20x menos 50 entre el polinomio x cuadrado más x menos 4.
Aquí le haremos una modificación para que observemos algunas variantes en el proceso. El libro SMATE nos pide dividir entre x cuadrado y nosotros le vamos a añadir un coeficiente 2 al polinomio divisor. Y veremos qué es lo que sucede. Vamos a hacer el proceso como ya sabemos, utilizando división larga. Entonces nos quedaría la división, escribimos el polinomio dividendo 2x al cubo, como no hay término con x cuadrado, lo completamos con más 0, x cuadrado menos 20x menos 50. Y esto se divide entre 2x cuadrado más x menos 4. Y realizamos el proceso que conocemos, el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. 2 entre 2 nos da 1 y x al cubo entre x cuadrado nos da x. Ahora multiplicamos x, que es el primer término del cociente, por el divisor y lo restamos del dividendo. X por 2x al cuadrado es 2x al cubo, lo restamos menos 2x al cubo. X por más x, que es el segundo término del divisor, nos da x cuadrado y lo restamos del dividendo. Y por último, x por menos 4 es menos 4x y lo restamos, así que se convierte en más del dividendo. Ahora efectuamos la reducción de términos semejantes y tenemos que estos se eliminan. De ahí menos x cuadrado, porque el término con 0 pues es prácticamente 0, que operado con menos x cuadrado nos da menos x cuadrado. Y menos 20 más 4 es menos 16x. Ahora bajamos menos 50 y repetimos el proceso. Dividimos el primer término, que es menos x al cuadrado, y tenemos menos entre más es menos. Recordemos que se divide entre el primer término del divisor, que es 2x cuadrado. Luego 1 entre 2 nos da 1 medio. Y x cuadrado entre x cuadrado se elimina. Ahora multiplicamos menos 1 medio por todo el divisor y lo restamos del dividendo. Menos 1 medio por 2 nos da menos 1. Y con signo contrario, ya que lo vamos a restar, nos da más 1. Y x cuadrado acompaña. Luego menos 1 medio por x es menos 1 medio de x. Y este lo vamos a restar, por lo que cambia de signo, más 1 medio de x. Y menos 1 medio por menos 4 es más 2. Y este más 2 lo vamos a restar del dividendo. Ahora efectuamos la reducción de términos semejantes. Tenemos que los primeros términos se eliminan. Luego menos 16 más 1 medio lo podemos escribir como menos 32 medios más 1 medio. Y eso es menos 31 medios de x. Y ahora operamos menos 50 menos 2 es menos 52. Y llegamos a un punto en el que el polinomio dividendo, que es este, es de menor grado que el polinomio divisor, ya que el dividendo es de grado 1, x con exponente 1, y el divisor es de grado 2, x al cuadrado. Así que en este punto ya no vamos a continuar con la división, sino que procedemos a escribir el polinomio dividendo, que es 2x al cubo menos 20x menos 50 como cociente x menos 1 medio por el polinomio divisor, que es 2x cuadrado más x menos 4 más el polinomio que es residuo, que en este caso es menos 31 sobre 2 x menos 52. Si realizamos las operaciones de multiplicación acá y luego la reducción de términos o la suma de polinomios con el resultado anterior y este otro polinomio, vamos a obtener el polinomio dividendo. Puedes hacer la comprobación de esta conclusión. Los ejercicios propuestos son efectuar divisiones y escribir los polinomios dividendo de la forma Q por D más R. En todos los casos vamos a utilizar el proceso de división larga para poder llegar al polinomio cociente y expresarlo de la forma en que se nos solicita. En el caso del número 2 dice encuentra el valor de A para que el residuo de la división sea igual a 0. Lo que se debe hacer en este problema es efectuar el proceso de la división larga y
llegar hasta el final para que cuando el término A se baje y se tenga que operar con el correspondiente que se coloca abajo, al multiplicar el último término del cociente por el último término del divisor, vamos a necesitar que A tome el valor opuesto al que nosotros escribamos. Y en el número 3, el proceso de división se nos está pidiendo nuevamente, solo que vamos a completar el polinomio divisor. Podemos omitir el paso de completar agregando 0x, pero lo único que vamos a tener en cuenta es que cuando hagamos la multiplicación del cociente por el divisor y lo restemos del dividendo, en algunos casos nos van a quedar espacios vacíos debajo del dividendo. Esto no nos tiene que afectar de ninguna manera el proceso de la división larga. Si completamos el término 0x en nuestro polinomio divisor, eso no va a suceder. Siempre vamos a tener términos debajo de cada uno de los términos del dividendo para efectuar la reducción de términos semejantes.